Quiero que busquen su Biblia, segundo libro de la Biblia, en el capítulo 14, versículo 13. Quiero compartir allí solamente 4 versículos. Una historia que seguramente la he leído un montón de veces. Creo que cuando estábamos en la escuela bíblica, aquellos que hemos nacido en la iglesia, hemos escuchado esta historia y vemos allí seguramente como cuando lo leemos nos encontramos con algo sin salida, una dificultad grande que pasó el pueblo de Dios, y que también podemos estar pasando cada uno de nosotros, ¿sí? Las historias se vuelven a repetir. Versículo 13 del capítulo 14 del libro de Éxodo, dice así la palabra: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los ejércitos que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Versículo 14: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. 17 y último. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Podemos leer un pasaje muy corto, muy breve, donde podemos ver que algo estaba aconteciendo con el pueblo de Israel. Y muchas veces parece ser que cuando nos cambian los nombres, porque no era Israel el nombre de esta familia, era Jacob, el cual un día luchó con Dios allí por el libro de Génesis, capítulo 35, capítulos antes también. Y Dios allí en el capítulo 35 del libro de Génesis apareció nuevamente a Jacob, lo bendijo y le dio un montón de palabras diciéndole que de su lomo saldrán naciones, saldrán reyes, saldrán hombres poderosos. Y esto también es para la iglesia de hoy en día, una palabra la cual está vigente para cada uno de nosotros también. Aquel hombre que se llamaba Jacob, en aquel día Dios cambió su nombre y de vez de llamarlo Jacob, le dijo: te llamarás de aquí en adelante Israel. Y ahí comenzó la historia del pueblo de Israel. Un pueblo el cual, estando en una tierra cercana a Egipto, vino un gran hambre. Ya su hijo José había sido vendido por sus hermanos, como en toda familia, una familia con problemas, ninguna es perfecta. Y vendieron a su hermano y fue a parar a Egipto. Dios preparando todo aquello que quería hacer a través de José. Ocurre que en este gran hambre aquella familia fue trasladada a Egipto, y allí en Egipto fue llevado a una tierra fértil, una tierra, la mejor tierra que había en Egipto, una tierra que producía todo, y aquella tierra de Gosén. Y allí estuvieron durante los años que vivió José. Pero cuando murió José, aquel hijo que tenía una túnica espectacular que le había regalado su padre, de colores, que había tenido sueños, que su familia un día se inclinará a él, y todo aconteció como Dios se lo había mostrado en el sueño, que no le fue fácil, que pasó por un montón de luchas y pruebas, pero él estuvo allí en Egipto como el segundo en el reino, ¿sí? Ocupó un lugar privilegiado, pero cuando él muere, aquel pueblo de Israel que había entrado a Egipto, aproximadamente, dice el capítulo 1, versículo 6 del libro de Éxodo, 70 personas aproximadamente entraron de la familia de Israel a Egipto, los cuales fueron recibidos, pero a través de los años se transformaron en esclavos de los egipcios. Y estaban allí y pasaron muchos años teniendo una promesa.
me encanta esto, que cuando nosotros hemos recibido una palabra de Dios, quizás nuestros padres ya nos hablaron de vos vas a hacer, o Dios me dijo que con vos tiene algo especial. Y yo creo que muchas veces he contado lo que yo sentí, lo que a mí me dijeron. Pero cada uno de nosotros quizás tenga un llamado o un propósito Dios con cada uno de nosotros, el cual lo va a llevar a cabo, pero tenemos que estar preparados. Y puedo ver allí que en la esclavitud ellos comenzaron a clamar a Dios, se acordaron de Dios después de muchos años y Dios escuchó su voz y envió un libertador. Y envió allí, usted puede ver el capítulo 1, están las personas que ingresaron a Egipto. Capítulo 2, nace su libertador llamado Moisés. Dios lo prepara, 40 años estuvo viviendo en Egipto, desde su niñez fue perseguido, salvó su vida y luego a los 40 años él mató a un egipcio y por el temor a que sea castigado él huyó al desierto. 40 años estuvo en el desierto, estoy resumiendo bien grande varios capítulos, 40 años en el desierto preparándose para lo que Dios quería hacer con él. Cuando Dios apareció a Moisés en medio de una llama de fuego y le habló, allí Moisés comenzó a prepararse o comenzó allí una disputa con Dios, él diciendo, no estoy preparado para esto, yo no lo puedo lograr. Le ayudó a sus hermanos de una manera u otra, igual que nosotros cuando nos mandan a hacer algo. ¿Sí? Decimos, no estoy preparado, me falta mucho, yo soy el más chico, soy el más viejo, soy el menor. ¿Por qué no va el otro que está trabajando? Siempre tiene más trabajo el que trabaja. Vamos, cuando necesitamos a alguien, acudimos al que está trabajando. Y podemos ver que todas aquellas excusas no sirvieron de nada delante de Dios, sino que Dios levanta a Moisés para libertar a su pueblo. Allí comienza Moisés a trabajar en Egipto, a presentarse con su hermano delante del rey, delante del faraón, y el corazón de faraón estaba duro, pero no era un corazón duro porque era egipcio, sino que Dios se encargaba. Yo veía la cantidad de veces que dice allí en estos capítulos, aún en el capítulo 14, la cantidad de veces que dice, Dios, yo endureceré el corazón del faraón o de los egipcios. Qué tremendo que muchas veces nosotros peleamos contra un enemigo y parece ser que nos cuesta vencerlo. Y muchas veces debemos preguntarnos, ¿no será Dios que endurece el corazón para que nos persiga nuevamente, para que esté allí y nos mantenga? Porque cuando está todo fácil hasta nos olvidamos de Dios. Y allí el pueblo se encontraba en una dificultad, estaba prisionero, era esclavo allí en Egipto, eran los que trabajaban para que aquella nación grande como los egipcios pudiesen prosperar. Y a medida que se iba multiplicando, pasando ya muchos años, este pueblo, se dicen algunos que estaba llegando aproximadamente a 2 millones de personas, de esclavos. Ya no era fácil para los egipcios sostener allí esclavos a tanta gente. Pero podemos ver que cuando claman a Jehová, Jehová escucha el clamor de su pueblo y envía a Moisés, y Moisés a través de un montón de señales, usted puede ver, menciona 10 plagas, hasta la última, la 10ª, la muerte del primogénito, la cual tocó el corazón de Faraón allí y dejó que el pueblo salga. Cuando el pueblo sale de la esclavitud y comienza a caminar en el desierto, su primer prueba fue el Mar Rojo, la prueba más grande. Dios había hecho algo especial con su pueblo, tenía algo especial con Israel. Ocurrió de que durante la noche los acompañaba en una columna de fuego, durante el día había una nube que los acompañaba y esto significaba la presencia de Dios con ellos. Cuando la nube se movía o cuando la columna de fuego se movía, el pueblo se tenía que levantar y caminar porque
Dios decía hay que caminar o hay que moverse. Pero llegan a una situación límite, la que menciona en el capítulo 14, cuando Dios endurece nuevamente el corazón de Faraón, y Faraón sale con un ejército tremendo, con caballería, con carros, detrás de Israel. Dice, no podemos dejar ir este pueblo porque ¿quién va a trabajar? Los esclavos los necesitamos. Y salieron detrás, creo que dice la palabra, 600 carros preparados y caballería y gente de guerra para nuevamente hacer volver al pueblo a la esclavitud. Es como cuando usted salió del mundo de pecar y hay un ejército que está tratando de que usted vuelva a la esclavitud del pecado. Siempre ocurrió así. Hay un ejército detrás de usted tratando de que usted vuelva a ser esclavo del pecado. Y puedo ver allí algo que es importante, que ellos estaban frente al Mar Rojo. La primera prueba que ellos tuvieron allí era enfrentarse allí al paso de aquel mar que era profundo, que era caudaloso, que tenía un montón de contras para ello, y se encuentran allí y el enemigo que venía detrás de ellos. ¿Alguna vez se encontró en la vida rodeado de problemas? Nadie se encontró rodeado. Así estaba Israel. Estaba en problemas. Tenía el mar enfrente de ellos que tenían que pasar y no lo podían pasar. Era algo imposible humanamente. Y detrás de ellos venía un ejército grande que los quería hacer volver a la esclavitud. Y se encuentran que aquella columna de fuego y aquella nube, las cuales los acompañaba, iba al frente de ellos, se interpusieron entre el ejército y el pueblo de Israel. Y una noche entera buscaron los egipcios a los israelitas y no lo encontraron, porque los fueron confundidos por Dios. No pudieron encontrar allí a quienes estaban persiguiendo. Aquella columna, aquella mención allí, aquella nube, aquel ángel de Dios, dice la palabra. La nube era el ángel de Dios allí representado, guardando a su pueblo, protegiendo a su pueblo. Y puedo ver que allí Dios hace el primer milagro, confundiendo al enemigo. El enemigo, cuando usted se pone en la mano de Dios, se confunde. No sabe qué hacer, no tiene estrategia para pelear contra Dios. Y podemos ver allí que aquel pueblo, al verse en esta situación, el mar rojo delante de ellos, el ejército de los egipcios detrás de ellos, comenzaron a pensar como cuando estamos en el mundo. Puedo ver allí, en el mismo capítulo 14, en el versículo 3, dice, porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto, y los han encerrado, ¿no? Allí estaban, entre el mar, la arena del desierto, el ejército, todo estaba en contra de ellos. Y Faraón estaba allí de una manera tremenda, queriéndolos hacer volver a Egipto. Pero Dios utilizó algo y hizo las cosas de su manera. Y dice allí en el versículo 4, yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos hicieron así. Dios endureció nuevamente el corazón de Faraón, pero también se encargó de traer libertad al pueblo. Y el pueblo empezó a clamar y a decir otra vez, nos sacaron de la esclavitud, Moisés, nos sacaste de allí de Egipto para que muéramos en el desierto. Si usted va allí al versículo 8, allí otra vez menciona, y endureció Jehová el corazón. Versículo 11, y dijo Moisés, versículo 11, ¿sí? Y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto, no nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto?
Y ya el pueblo comenzó a quejarse y comenzó a decir a su líder, a su pastor o como lo quiere llamar, ¿por qué nos sacaste del mundo? ¿Por qué nos sacaste de Egipto si cuando estábamos allí estábamos bien? ¿No había sepulcros en Egipto para que muriéramos allí? Yo digo, vamos todos camino a una Canaán celestial, a un día estar con nuestro Señor. El pensamiento de los egipcios es el pensamiento de Israel, es el mismo pensamiento de muchos de nosotros en este tiempo. ¿Para qué me sacaste del mundo si ahora cuando estoy en la iglesia estoy igual o el enemigo me acorrala de la misma manera que antes? Y queremos volver al mundo o queremos volver a la esclavitud del pecado porque decimos allí también yo pudiera morir. Pero dice allí también en el versículo 12, ¿no es esto lo que te he hablado en Egipto? Diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Es mejor muchas veces servir al mundo que morir en el camino de Dios. Era lo que querían decir, en el propósito de Dios. Es mejor morir allí en Egipto, representa el mundo, que morir luchando por la libertad. Y muchas veces los pensamientos de los seres humanos son de la misma manera que los israelitas en aquel momento. Por eso allí, el primer versículo que leíamos cuando comenzamos, el versículo 13, Moisés dijo al pueblo, no temáis, porque el temor había invadido su vida, porque el temor a que quién haría algo allí delante de ellos en el Mar Rojo, quién haría algo allí con aquel ejército grande que los tenía acorralados. Y lo primero que apareció allí, diciendo Moisés de parte de Dios, no temáis, no tengas temor, porque el temor viene a nuestras vidas cuando nos encontramos en una situación límite, cuando nos encontramos en un problema extremo, cuando nos encontramos sin salida y rodeados muchas veces por el enemigo. Sabe que el mar en este pasaje representa los problemas de la vida, un mar de problemas delante de ellos, como puede ver delante de tu vida. Y allí podemos ver que no temas significaba que ellos debían enfrentar aquella situación. Significaba también que ellos, si se ponían en la mano de Dios, todo iba a estar bien. No temas puede representar para nosotros un montón de cosas. No tengas miedo a lo que va a venir. No tengas miedo a la inflación que se viene porque tú eres un hijo de Dios. No tengas miedo a quién te va a gobernar, solamente ora por Él, porque la palabra de Dios nos manda a que oremos por los que van a gobernar. Podemos ver que no temas pueda representar, ponete en las manos de Dios y no tengas miedo porque Él te sacará de este problema. Un montón de cosas podemos tomar de esta palabra que Moisés suelta sobre el pueblo, no temas. La segunda palabra que les menciona allí está firmes. ¿Cuántos cristianos de hoy en día, y usted se va a acordar de unos cuantos, cuando se enfrentaron a una dificultad, lo primero que hicieron es alejarse de Dios, lo que quería hacer Israel, volver al mundo, volver a Egipto. Me vuelvo si allí puedo morir. Yo digo, morí en el desierto, luchando y peleando, pero no te mueras en el mundo, porque si morís con Dios en el desierto hay una esperanza para tu vida. Hay algo maravilloso en este pasaje, que Dios se manifiesta allí a través de Moisés diciendo de una manera especial, que no tengas temor, no, que estés firme, que no te debilites, que no te vuelvas atrás, que permanezca, como decía Cristian hoy, permanecer. Esa es la actitud que debe tener un cristiano. No volverse atrás ante una dificultad, no retroceder en medio de los problemas. Problemas vamos a tener siempre. Yo escucho hermanos decir, yo antes cuando estaba en el mundo, ¿y a dónde estás ahora? Estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Somos hijos de Dios.
Nos espera algo mayor. Nuestra ciudadanía, dice el apóstol Pablo, está en los cielos. ¿Sí? Qué importante es poder entender que ese mismo Dios que le habló a Moisés y que soltó esa palabra, no temas, estad firme, te está hablando a vos. No tengas temor de lo que viene, de lo que va a pasar, porque estás bajo el cuidado de Dios. Estad firme en medio de todos los problemas y las dificultades. Estad firme. Y dice allí, y ver la salvación que Jehová dará mañana. Hoy. La salvación para tu vida es hoy. La salvación que tiene Dios para tu vida. Y a esos egipcios, a ese problema del mundo que te persiguen, hoy lo vas a vencer y nunca más para siempre lo vas a ver. Tenés que creerlo solamente, porque Dios tiene el control de tu vida, porque Dios está bajo el control de este mundo. Dios puede traerte la libertad que necesitas en este día. Y dice, a esos egipcios que te persiguen, a esos que te tuvieron de esclavo, aquellos que te maltrataron toda la vida, hoy o de hoy en adelante nunca más lo vas a ver. Cuando usted se pone en las manos de Dios, cuando usted clama a Dios como clamó Israel, usted piensa que Dios lo va a dejar en medio de la dificultad. Dios extiende su mano siempre. Dios está allí con su mano extendida. Fíjese que dice el versículo 14, Jehová peleará por vosotros y ustedes estaréis tranquilos. El problema es cómo hacemos para estar tranquilos. Nos ponemos mal muchas veces, la peleamos con nuestras fuerzas, luchamos de todas maneras y por último decimos, bueno, si no me queda nada que hacer, voy a orar, le voy a pedir a Dios ahora. Pero hay algo que es importante y quiero que entienda cada uno de los que estamos en este lugar, que Dios pelea por nosotros. A veces te ha ido bien, a veces no nos ha ido tan bien, pero Dios está allí y pelea nuestras batallas. Él pelea cada una de las batallas. Yo no sé con qué estás luchando en este tiempo. Yo no sé cuáles son los problemas que te están avasallando, que te están haciendo frenar en lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero yo sé que hay muchos que están en este lugar, que han confiado en Dios, viven de victoria en victoria. Que viven seguros en las manos de Dios, confiados en las manos de Dios. Yo conozco gente que está en este lugar, que cuando llegó a la iglesia no tenía nada y hoy están bendecidos por Dios, porque le creyeron a Dios, porque confiaron a Dios, porque pusieron a Dios en primer lugar. Y esto es muy importante para Dios y para nosotros también. Versículo 15 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Yo no digo que no es necesario clamar a Dios, yo digo que sí. Pero había algo que era importante y usted recuerda cuando Moisés se presentó delante de Faraón. Moisés tenía una vara, un cayado. Seguramente muchos años delante lo llevaba en su mano. Aarón, su hermano, tenía una vara que significaba autoridad para ellos. Esa autoridad Dios ya te la ha dado. Esa autoridad vino sobre tu vida a través del Espíritu Santo. Esa autoridad la tiene todo hijo de Dios. Qué importante es poder ver aquí que en este versículo nos está hablando de una manera. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Allí hay algo que era importante. Estaban parados frente a una dificultad. Nadie se animaba a pisar el Mar Rojo pensando de que lo iban a poder pasar. Di a los hijos de Israel que marchen. Dios te está diciendo no quedes estancado. Tienes que marchar, tienes que caminar. El que queda estancado después se va enterrando despacito y le cuesta salir. No se quede en la orilla. Comience a meterse allí en aquellas cosas que están por delante de usted. Porque si no, no las va a vencer nunca. Para vencer hay que enfrentarlas. Y allí podemos ver en el versículo 15,
Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, porque el versículo 16, perdón, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entrarán los hijos de Israel por medio del mar en seco. Y tú extiende tu vara, esa vara, señal de autoridad, esa vara la cual delante de Faraón fue extendida en el suelo y fue transformada en una culebra, dice la palabra de Dios. Aquellos hombres que estaban alrededor de Faraón, magos, astrólogos y toda la comitiva que lo rodeaba, hombres que decían tener autoridad, tiraron sus varas también y se transformaron de la misma manera. Pero ocurrió algo diferente, donde Dios dijo, yo soy mayor y yo tengo más poder. Aquella culebra que se había transformado en la vara de Aarón, venció a todas las demás. Porque Dios vence toda circunstancia. Porque Dios te levanta en toda dificultad. Porque Dios pelea por tu vida y Él va a dar. Yo no escuché de que con Dios tuve alguna vez una derrota. Mi Dios ha ganado todas las batallas. Y lo podemos corroborar en la palabra de Dios. Podemos ver que allí había algo importante. Extiende tu vara. Era una señal de autoridad. Cuando tenés una dificultad, tienes que extenderte y hablar y presentarte delante de Dios porque tenés autoridad para vencer, para levantarte o conseguir la victoria que estás buscando. Levanta tu mano, dice, y divide el mar. Levanta tu mano, todo hombre tiene autoridad, toda mujer, todo hijo de Dios tiene autoridad. Extiende tu mano y el mar se divide. Extiendes tu mano y los problemas se disipan. Y aquello que es la prueba de tu fe se va a convertir en nada, en un mar abierto para ellos. Y va a ser el peligro más grande para tu enemigo. Aquel mar, el cual se abrió para los hijos de Dios, aquellos problemas que se disiparon delante de ellos, va a ser un problema para tu enemigo. Quiero que lo tengas en cuenta. Y puedo ver allí que ocurrió algo maravilloso, porque cuando Moisés levantó sus manos, el mar se abrió. Ese mar se abrió y el pueblo de Israel pasó en seco. Yo leí pocos versículos, pero usted lea la historia. Ellos pasaron en seco y cuando el enemigo comenzó a pasar, ya Israel, habiendo pasado el Mar Rojo, estando al otro lado, Moisés vuelve a extender su mano y aquel mar se cerró. Dos paredes que se habían hecho de aguas se cerraron y el enemigo murió atrapado por el mar. Y Dios peleó la batalla por ellos. Dios peleó la batalla por cada uno de ellos. Me acordaba cuando Moisés estaba peleando y fue llevado a la cumbre del collado. Aarón y Hur le levantaban las manos y Josué peleaba allí contra el enemigo. Cuando Moisés levantaba las manos, Israel prevalecía. Pero cuando sus manos se cansaban y bajaban, Israel tenía que retroceder. Cuando usted está con las manos levantadas, tenemos victoria. ¿Cuántas veces, o quizás algunos unas varias veces, algunos solamente una vez y ojalá que nunca, pasaron por un momento difícil donde un ladrón se apareció y le dijo, levante sus manos? ¿Hay alguien? Seguramente que sí. Cuando usted levanta las manos, para el ladrón usted significa que está indefenso, que no tiene nada que hacer. Cuando usted se para delante de Dios y levanta sus manos, está diciéndole, Señor, dependo de ti. Estoy vencido, pero tú peleas mi batalla. Tú eres quien me va a levantar, quien me va a dar la victoria. Y esto ocurría allí. Moisés levantó sus manos, se abrió el mar, y el que murió en aquel lugar fue el enemigo. El que fue destruido fue el enemigo, los egipcios, aquellos que lo perseguían. Qué tremendo es poder ver que en una situación cuando humanamente no vemos salida,
se manifiesta la mano de Dios. No sé cuánta gente hay hoy que dice, pastor, estoy en una situación límite, los problemas me avasallaron, los problemas me superaron, estoy rodeado de problemas. Quiero decirte que Dios pelea por ti, que Dios pelea esa batalla por ti y que no vas a perder batalla porque Dios nunca perdió batalla. Dios, en las manos de Dios estamos seguros. Qué tremendo es poder ver a un Dios que todo lo puede, un Dios que nos da la victoria en todas las circunstancias de nuestra vida. Hay algo que quiero decirte y para terminar ya. Muchas veces nos encontramos como este pueblo de Israel en situaciones límites, rodeados con el enemigo detrás, que representa el mundo detrás queriéndonos avasallar. De frente un enemigo como el Mar Rojo que representa todos los problemas que vos puedas tener en la vida. Quiero decirte hoy que Dios va a pelear esa batalla por ti. Quiero invitarte a que te pongas de pie en esta mañana. Quizás te encuentres en una situación similar a Israel. Una situación en la cual tienes ganas de volverte a Egipto, que representa el mundo. Quizás para muchos que están en este lugar diferente, en vez de irse al mundo, quieren aferrarse más de Dios, que es lo que deberíamos hacer. Pero quiero decirte que Dios va a pelear tu batalla, de que Él te dará la victoria. Quiero decirte, además, lo que se soltó en esta palabra. No temas, mantenete firme, porque allí Dios se va a hacer cargo. Cuando te veas firme, confiado en Él, Él peleará por ti. Él se hará cargo de tus dificultades y de tus problemas. Seguramente yo no conozco los problemas de muchos de los que están acá. Podré conocer problemas de alguno que ha venido un día a hablar conmigo. Pero sé que estás luchando, que hay un enemigo, y es el mundo, cargado de vicios, de problemas, de dificultades, los cuales se levantan contra tu vida, los cuales muchas veces te has sentido rodeado, hasta alguna vez has caído. Dios quiere pelear esa batalla y Dios te está llamando a que permanezcas firme y confiado en Él, que Él va a pelear por ti de aquí en adelante. Y ese enemigo que te persiguió, a partir de hoy, si confías en Dios, nunca más lo verás. Eso dice la palabra de Dios. Si confían. Y acá hay hombres y mujeres con autoridad. Y yo los invito en esta mañana a que levanten sus manos. Que separen ese mar de problemas. Que lo dividan. Porque cuando el enemigo está dividido es más fácil ganarle. Y hoy tiene que haber una gran victoria en este lugar. Hay hombres y mujeres que están avasallados de problemas. Que mares de problemas se han levantado contra ellos. Que un ejército grande de este mundo está contra ellos. Pero hay un Dios que pelea tu batalla y quiere darte una victoria en esta mañana. Israel pasó aquel mar de problemas. El enemigo murió en aquel mar, el cual fue abierto para los hijos de Dios. El mundo nunca va a tener los privilegios que tienen los hijos de Dios. Y si eres hijo de Dios, tienes un privilegio de que Dios pelea por ti. Y vivirás de victoria en victoria.
El día jueves compartía y allí un hombre como el apóstol Pablo podía decir: todo lo que para mí era ganancia, hoy lo estimo como pérdida por el amor de Cristo. Cuando pones a Dios en primer lugar, todas las cosas son diferentes. Cuando pones a Dios en primer lugar, ya no peleas tú, sino que Él pelea por ti. Yo en esta mañana solamente quiero invitar a hombres y mujeres que quizás se encuentran como este pueblo. Quizás sos nuevo en el camino del Señor. Quizás eres muy nuevito. Israel comenzaba a caminar en la libertad hacía muy poco tiempo. Había salido de la esclavitud de Egipto. Quizás Dios ya te sacó de la esclavitud, pero el enemigo vuelve contra ti para tomarte nuevamente como enemigo, como esclavo. Pero en esta mañana hay alguien que quiere fortalecerte, hay alguien que quiere pelear tu batalla y quiere darte la más grande de las victorias. Y ese mar de problemas se divide y se disipa porque la mano de Dios, manos de autoridad, está en este lugar sobre tu vida. Yo quiero abrir el altar para aquellas personas que se encuentran en dificultades. Quiero abrir el altar para aquellas personas que se encuentran rodeadas de problemas, de luchas, las cuales no han podido vencer humanamente. Que necesitan la mano de Dios. Que necesitan que Dios pelee por ellos. Que Dios le dé la victoria en las más grandes de sus batallas. Quizás eres nuevo. Hace pocos años o poco tiempo que has llegado al camino del Señor. Que has salido de la esclavitud del pecado, pero Él está allí, ahora. Tu papá, ese Dios todopoderoso, está allí para pelear tu batalla. Porque ya eres su hijo, Él peleará por ti. Quizás tu pelea más grande sea una enfermedad. Quizás tu pelea o tu lucha más grande sea un problema de trabajo. O no sé cuál es la lucha más grande que tengas. Tu familia, la droga, el alcohol o lo que sea, con Dios se puede vencer. Cada jueves escuchamos testimonios. Yo era esto, pero con Dios pude salir, con Dios pude cambiar. Quiero invitar a todos aquellos que están luchando, que van caminando buscando la victoria, llegando a aquella promesa que un día Dios te hizo, y por eso, porque Dios te llamó, no vas a dejar de tener problemas. Vas a tener problemas de la misma manera. Y quiero invitarte a que vengas a Él, aquel que todo lo ve, aquel que todo lo cambia.